Hola a todas, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar de la Editorial Difusión en colaboración con Ediciones Anderang. Soy Javier Loiro de la Editorial Difusión y bueno, pues mientras se va conectando todos los asistentes, podéis ir interactuando por el chat, diciéndonos en qué ciudad estáis, si estáis en Francia o si estáis en algún país cercano. Bueno, así vamos dando un poquito de calorcito en el chat. No me quiero extender mucho en esta pequeña introducción, porque hoy tenemos un tema muy interesante con Andrea Blanco, que pasaré a presentar un poquito más adelante. Pero antes de esto, quería, bueno, simplemente revisar las instrucciones de, bueno, pues, buena convivencia en este tipo de eventos virtuales. Y, bueno, pues comentaros que bueno, vamos a comenzar a las 5, que es la hora indicada, 5 hora de París. El vídeo y los materiales de la sesión os serán enviados en el lapso de unos días, como máximo una semana, recibiréis ese email. La duración es de 60 minutos para el speech de Andrea y luego incluimos 15 minutos también de preguntas. Por favor, utilizad el cuadradito, la cajita que encontraréis en el menú inferior vertical, horizontal para lanzar vuestras preguntas, serán respondidas al final del webinar. Y vamos a reservar el chat para aquellas, bueno, las interacciones que proponga Andrea a lo largo del webinar, pero también si alguien quiere dejar algún comentario, compartir algo con los colegas, con las colegas, es bienvenido siempre y cuando lo utilicemos con moderación y respeto, como es habitual. Lamentamos no poder abrir los micrófonos y la cámara, porque bueno, pues ya estamos en 25 personas, 26, van sumando y bueno, pues esperamos que lleguen bastantes más compañeros y compañeras. Y bien, bueno, pues deciros que hoy nos encontramos conectados mi compañero Joan Piñó y Virginie Chrétien. Ambos trabajan en la editorial Ediciones Anderang. Hola Joan, hola Virginie, ¿qué tal? Hola, Javi. Hola Javi, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bien, pues Joan retomará la palabra un poquito más adelante, ya en el turno de las preguntas y respuestas. Y bueno, pues Virginia está ahí también, pues si necesitamos que nos eche una mano con alguno de sus siempre pertinentes comentarios. Bien, sin más dilación, paso a presentar a nuestra ponente de hoy, Andrea Blanco. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola a todos. Estamos deseando escucharte en tu webinar Estudios de caso y enseñanza del español profesional en Francia, nuevas posibilidades para el aula. Andrea Blanco es lingüista por la Universidad Nacional de Colombia, licenciada en Lenguas Adicionales por la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en la enseñanza de español en contextos multilingües e internacionales por la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Libre de Berlín. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito universitario alemán, donde trabaja en la enseñanza del francés y el español y en la formación de docentes de lenguas. Desde 2023 es coordinadora de los módulos de francés y español de negocios en la Escuela de Economía y Derecho de Berlín. Ha participado en proyectos europeos como Criterion y desarrolla investigación aplicada en didáctica de lenguas. Asimismo, colabora con la editorial Difusión en el desarrollo de materiales de español para fines específicos con especial énfasis en el diseño de estudios de caso como herramienta para vincular el aprendizaje de la lengua con contextos profesionales reales. Y bueno, pues si no me equivoco, un poco ese es el tema del webinario de hoy. Así que bueno, pues Andrea, muchísimas gracias por estar aquí. Te dejo el turno de palabra. Gracias, Javi. Gracias, gracias a todos y a todas aquellas que están aquí presentes. Hemos preparado este webinar con mucho cariño y esperamos que todos se lleven inspiración, ideas, una manera de mirar cómo dinamizar el aula y también dinamizar la manera como quizás estamos acostumbrados a dar los temas que hemos cubierto muchísimas veces. Entonces, bienvenidos, bienvenidas y vamos a mirar cómo integrar esto en nuestras clases diarias.
Para empezar, me gustaría mostrarles brevemente las preguntas que espero poderles responder a lo largo de esta hora de interacción y los minutos siguientes de preguntas, de poder responderlas, por supuesto. Y primero voy a hacer una explicación muy breve sobre cuál es la diferencia entre tareas, proyectos y estudios de caso. Desde la didáctica de lenguas hemos escuchado las palabras tareas con mucha más frecuencia y las otras pueden ser o conocidas, pero no en profundidad, y pueden confundirse como lo mismo. Desde ahora advierto, no se oponen, al contrario, para los propósitos de nuestros cursos se complementan, pero es importante tener cierta claridad para saber en qué momentos se solapan y cómo quizás podemos aprovechar lo mejor de cada una. A continuación, voy a mostrarles cómo son los estudios de caso de mundo profesional. En la oportunidad de hoy voy a concentrarme en Mundo Profesional 2, el que está enfocado en el nivel B1. Existe el Mundo Profesional para nivel A1 y A2, que también cuenta con estudios de caso. Entonces, la información de hoy les puede servir como referencia en caso de que no conozcan el manual anterior, para familiarizarse con ellos por primera vez y en caso de que sí lo conozcan, para mirar cómo llevarlos a niveles superiores. Voy a compartirles algo que a mí particularmente me da mucho orgullo y es qué opinan los estudiantes sobre los estudios de caso. Cada uno de los estudios de caso que presento hoy y que aparecen en los dos manuales han sido piloteados con estudiantes de carne y hueso. Es decir, grupos que han sido y fueron mis conejillos de indias, y gracias a las experiencias con ellos y las adaptaciones que vi necesarias en determinados puntos, fui creando los diferentes pasos de los estudios de caso y me enorgullece mucho poderles presentar no solamente sus testimonios en la medida de que ellos opinan cómo les fue con los estudios de caso, sino también algunos ejemplos de tareas que ellos realizaron. Para, por supuesto, darles una perspectiva lo más aterrizada posible de cómo tomarían forma en cada uno de sus cursos. Y, por supuesto, quiero hacer una mención final honorífica de cómo los estudios de caso pueden beneficiar a cada uno de ustedes en sus cursos. Como mencioné al principio, cómo pueden contribuir a la dinámica de clase habitual, cómo pueden contribuir a la motivación, la cantidad de usos que tienen, no solamente como herramientas didácticas en el sentido de transmisión y consolidación de la lengua, sino muchos otros más. Y, por supuesto, un espacio para preguntas que a mí me encanta responder porque la mayor cantidad de preguntas que me hacen son las que contribuyen a que yo pueda editar los materiales en algún punto y a mejorar cada una de las presentaciones que tengo la oportunidad de dar por el interés que existe. Entonces, de antemano, gracias por las preguntas que tengan. Bien, vamos a empezar con esta pequeña revisión teórica de cuáles son las diferencias o similitudes entre tareas, proyectos o estudios de caso. ¿Son lo mismo parcialmente? ¿Son totalmente diferentes parcialmente? Vamos a mirar un poco su origen, su objetivo y un par de ejemplos para tener al menos unas líneas que nos permitan diferenciarlos. Bien, hay muchos aspectos frente a los cuales podríamos hacer una diferencia teórica exhaustiva sobre los tres. Por cuestiones de tiempo y porque quiero que entremos en materia en cómo son los estudios de caso, cómo fueron solucionados, cuáles son las consideraciones didácticas detrás de cada uno de ellos, voy a enfocarme solamente en origen, el enfoque y en darles un ejemplo. Por supuesto, al final les voy a dar bibliografía en caso de que quisieran consultar con más detalle cada uno de ellos, pero yo creo que con esto vamos a tener una idea que nos permite verlos separados y al mismo tiempo en su complementariedad. Las tareas, como les dije al principio, es quizás el concepto con el que más familiarizados y familiarizadas estamos. ¿Por qué? Porque lo conocemos desde formación docente como enfoque por tareas. Tiene un desarrollo, una creación relativamente reciente, estamos hablando de los años 80, 90, y ha sido creado desde la didáctica comunicativa de lenguas extranjeras. Es decir, es algo que viene de casa, por eso estamos familiarizados con ellos. Si bien surgen especialmente en la didáctica de inglés, que sabemos que es la que históricamente ha tenido más demanda, es algo prevalente y hace parte de los fundamentos didácticos que conocemos en la enseñanza de español como lengua extranjera. En el contexto educativo francés, cada vez que se habla de enfoque por tareas, tenemos la correlación directa de l'approche-partage,
que es exactamente lo mismo, y hay una asociación muy estrecha con el marco común europeo de referencia. Esto no sucede en todos los contextos académicos, pero sí en el educativo francés. ¿Qué lo hace diferente en este caso de los proyectos? Los proyectos se basan en un aprendizaje basado, y voy a llevar el nivel a expandirlo de alguna manera, porque no lo estamos viendo desde la perspectiva solo de enseñar lenguas extranjeras, sino aquí estamos hablando de un proyecto escolar. Fue introducido desde los años 20, principalmente, como les dije, en la educación escolar primaria, y se fue luego expandiendo hacia la educación secundaria e incluso universitaria. ¿Por qué hago la mención de que es importante verlo como un proyecto institucional? Porque muchas veces los proyectos son las líneas directrices para crear proyectos interdisciplinarios en los que varias asignaturas se ven de manera conjunta y complementaria. En el contexto educativo francés hablamos del proyecto educativo institucional, el PEI en muchos países es en la traducción española, y hablamos del dossier con el que trabajamos muchísimo. Entonces vemos, por ejemplo, que esta parte tan afiliada a los proyectos hace también parte constitutiva de la enseñanza de lenguas extranjeras. Llegamos a nuestro tema de hoy, que son los estudios de caso. Y los estudios de caso es un método desarrollado hacia la misma época, también hacia los años 20, pero no enfocado solo en lenguas extranjeras, tampoco como proyecto educativo institucional, sino enfocado a la educación profesional. Fue creado por las escuelas de Derecho y Negocios de Harvard, y en ese orden de ideas se ha ido usando para permitir un entrenamiento gradual en competencias de trabajo, y en el caso de lenguas extranjeras, como vamos a ver hoy, para lograr ese objetivo y al mismo tiempo potenciar el aprendizaje de competencias comunicativas. En este sentido, es un método también ampliamente utilizado a nivel europeo y en el contexto francés. Por ejemplo, en las hautes études commerciales se usa bastante, quizás no necesariamente para lenguas extranjeras o aún no para español o francés, principalmente para inglés, como les hablaba de la predominancia histórica que hemos visto, y también, por ejemplo, en École supérieure de sciences économiques et commerciales. Entonces, ¿existe en el campo educativo francés? Sí, pero no todavía en el campo de lenguas extranjeras. Esto es lo que estamos cambiando y vamos a cambiar idealmente con esta presentación que yo les doy, y en la medida en que ustedes se familiaricen con los materiales que traemos y con las posibilidades de personalizarlos que existen. Bien, espero que hasta ahora me sigan. Vamos a seguir con el segundo aspecto que es importante diferenciar, y es el enfoque. En el orden de ideas que les mencioné, pues el enfoque de las tareas son actividades que simulan contextos reales para desarrollar competencias lingüísticas que suplen necesidades comunicativas. Yo necesito algo, necesito darme a entender, hay un contexto. En un momento les voy a dar un ejemplo, porque yo sé que todos estamos familiarizados en algún punto con el enfoque que le da vida a las tareas. ¿Cuál sería el enfoque de los proyectos? Como parte de este proyecto educativo institucional, son módulos integrados pensados para resolver problemas complejos, combinando competencias lingüísticas, las diferentes asignaturas que se están enseñando y pensamiento crítico. En el ejemplo que les voy a dar a continuación, vamos a ver cómo es mucho más amplio, mucho más complejo, y en ese orden de ideas necesita mucho más tiempo para desarrollarse que una tarea o un estudio de caso. Cuando hablamos de proyectos, hablamos, por ejemplo, de semanas o meses de desarrollo. En tareas o estudios de caso podemos hablar de horas de clase o a lo sumo una semana, en la medida que el tema permita profundización, que sea relevante para nuestros estudiantes o que ellos quieran profundizarlo. En cuanto a los estudios de caso, el enfoque principal es la familiarización y práctica con situaciones complejas estructuradas. Estructuradas quiere decir que les damos pasos para irlas desarrollando, porque se están entrenando en cómo solucionar esta situación si este fuera un contexto laboral real. Implica análisis de funciones y tareas. Si esta es mi función, si este es mi trabajo, qué debería hacer y en qué orden para solucionar esta tarea que me está dando mi coordinadora, por ejemplo. Y por supuesto se basa en labores auténticas, porque estas deben servir como entrenamiento auténtico. Por supuesto, como pasa con las tareas, no podemos dar cuenta de que lo que enseñamos en la clase es exactamente igual a lo que va a pasar en la vida real,
pero queremos dar el contexto más realista para que en el momento en que desempeñen estas funciones, tanto a nivel operativo como comunicativo, puedan desenvolverse bien. Entonces, por eso esto es importante. Venimos a la parte que más me gusta y es en el momento en que esta parte teórica se hace más clara. ¿Cuál sería un ejemplo típico de una tarea en este sentido? Yo escogí una imagen que me gusta mucho porque las tareas las entendemos, como les dije antes, como un contexto en que hay una necesidad comunicativa que debe ser solventada. Podemos pensar que en este contexto de la imagen que ustedes ven, estamos hablando, por ejemplo, de una persona que quiere familiarizarse con el sistema de transporte, saber cómo ir de A a B, pedir instrucciones sobre la línea A, pedir cambio en efectivo al conductor del bus, etcétera. Todas estas son funciones comunicativas. Normalmente una tarea se nos plantea de esta manera y para esto voy a pedirle ayuda a uno de mis maravillosos colaboradores que me va a estar ayudando a lo largo de la presentación para que ustedes no se aburran de mi voz. Javi, ¿podrías ayudarme a leer este ejemplo de una tarea, por favor? Por supuesto. Estás de viaje en Quito y vas a una oficina de transporte público. Te explican los abonos y tarifas. No entiendes todo, así que haces preguntas sobre horarios, descuentos y zonas para elegir el abono que más te conviene. Muchas gracias. Vemos cómo este planteamiento nos da el contexto en el que está la situación comunicativa y todas aquellas funciones comunicativas que yo debo poder hacer si tengo los suficientes recursos, andamiaje y actividades que me permitan hacerlos. Típicamente estas tareas las conocemos y recordamos un poco como precontroladas, controladas y libres, pero hay necesidades comunicativas a cumplir. Quizás los recursos lingüísticos son el imperativo, tenemos que tener vocabulario en medios de transporte, pero el objetivo es poder hacer estas preguntas y luego poder tomar una decisión sobre este abono de transporte. Aquí tenemos un ejemplo, hay muchísimos, pero este sería un ejemplo típico de una tarea. Vamos a mirar un ejemplo de un proyecto. Y como imagen complementaria, ya no tengo solamente la situación de buscar un abono de transporte, sino en el marco de un proyecto educativo institucional en la escuela, quizás un proyecto de intercambio estudiantil. Los proyectos, como les dije, son complejos en el sentido de que involucran varias asignaturas, toman más tiempo para desarrollarse, semanas, incluso meses, y apelan a la realidad educativa de la institución. Les muestro un ejemplo de cómo sería un proyecto. Ron, ¿podrías por favor ayudarme a leerlo? Por supuesto. En tu colegio hay un programa de intercambio con estudiantes argentinos. Tus compañeros y tú quieren crear una guía en español para que ellos puedan conocer cómo es la vida escolar antes de venir. Recojan, seleccionen y organicen información relevante. A continuación, elaboren su guía y preséntenla en clase. Muchas gracias. Como vemos en este proyecto, es algo que tiene que ver con la realidad en la institución. Partimos de la base de que este intercambio existe y hay una necesidad comunicativa e intercultural de fondo. Y es, ellos quieren saber cómo funciona X aspecto aquí y vamos a crear una guía para que ellos puedan familiarizarse con ello antes de venir. Implica un proceso por decir arduo, pero necesario y importante de recolección, selección y organización de información. Y por supuesto, el proyecto termina en el momento en que elaboran la guía, producto 1, la presentan en clase 2, quizás generan un video, y 3, los estudiantes de intercambio son capaces de usarla porque les ha sido útil. Vemos la complejidad, mucho más amplio, muy interesante, y muy relacionado con la vida diaria de un alumno o una alumna en el colegio que hace parte de un intercambio como este. Así se estructurarían, necesitan mucha más preparación. ¿Cómo sería en este orden de ideas un estudio de caso? Y aquí escogí una imagen de una empresa que creo que muchísimos conocen e identifican, y quiero darles un ejemplo de cómo se plantearía de manera diferente. Vamos a ver que, como les comenté al principio, no es algo opuesto, es algo complementario, pero el planteamiento es distinto porque el objetivo es el entrenamiento laboral. Javi, por favor. Trabajas en el departamento de marketing del Grupo Bilbo. El equipo de ventas propone retirar un producto que ha tenido pocas ventas en los últimos años. Sin embargo, la dirección cree que es un producto emblemático y te pide a ti y a tu equipo ideas para mantenerlo. Gracias. Vemos que en este planteamiento del estudio de caso hay más que una necesidad comunicativa que está implícita,
una necesidad operativa. Yo como trabajadora de un departamento de mi empresa necesito cumplir una función y en este caso debo tomar una decisión. ¿Conservamos un producto o lo eliminamos del catálogo? Y en la medida en que voy a darle solución a esta tarea que me pueden dar, tengo que valerme de diferentes recursos lingüísticos para poderlo hacer a través de diferentes formatos. Puede ser de manera por escrito, oralmente, tengo que hacer una presentación, tengo que crear un informe, tengo que reunirme con mis compañeros a hacer una lluvia de ideas. En la medida que empezamos a considerar esto que yo acabo de llamar formato, vemos todos los pasos que se necesitan para resolverlo. Las tres se parten de situaciones comunicativas y vemos acá que se trata entonces de solucionar diferentes aspectos. En el caso de estudio de caso, capacitar simultáneamente al entrenamiento lingüístico en el entrenamiento laboral. En este orden de ideas quisiera mostrarles las palabras que hay muchas más, por supuesto, pero que en este momento me parecen importantes y claves para entender cuál es el potencial de los estudios de caso y cómo los llevamos a la práctica en una clase de español. Me gustaría pedirles unos momentos para que por favor lean estas palabras y si quieren que por favor las compartan con nosotros y escriban cuál de ellas les llama la atención, solamente para saber. Les doy unos segunditos si alguien quisiera compartir qué palabra le llama la atención. Y vemos que los retos, por ejemplo, aplican también a las tareas. Como vemos, no son exclusivos, pero se trata también de cómo solventarlos, cómo conocer pasos para poder solucionarlo y demás. Exacto. Tareas auténticas, lo mismo que buscamos cuando queremos que una persona pueda elegir el abono de transporte correcto. Todos son auténticos. El objetivo es aquí mirar cómo logramos entrenar en los dos, sin sacrificar la parte de entrenamiento laboral ni la parte lingüística. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Vamos a seguir entonces ahora con cómo son los estudios de caso de mundo profesional. Los estudios de caso de mundo profesional se basan principalmente en situaciones comunicativas posibles en entornos laborales que podrían tener nuestros estudiantes y basados en lo que la didáctica de inglés, que nos lleva mucha ventaja en este sentido, ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años. Obviamente adaptados a aspectos culturales y laborales pertinentes del mundo hispanohablante. Miremos un ejemplo de cómo son los estudios de caso. Para mí es importante que no solamente sepamos cómo son, sino también cómo puedo personalizarlos. Y quiero mostrarles, como les mencioné al principio, cómo les fue a mis estudiantes al realizarlos. Cuál fue su impresión, su grado de satisfacción, por ponerlo en otras palabras. Bien. Al final de cada unidad de mundo profesional, tanto 1 como 2, encontrarás un estudio de caso basado en tareas reales del ámbito profesional. Hoy les acabo de dar un ejemplo de cómo se vería esta situación si la lleváramos, por ejemplo, a la empresa Bimbo, pero hay muchas otras. Les doy aquí algunos ejemplos de posibles situaciones que pueden encontrar. Hay más, entonces esto debe servir como un abrebocas para que ustedes tengan curiosidad de ver qué otros habría o qué otros les gustarían a mis estudiantes. Tenemos de renovación de la imagen de un producto. ¿Conservamos este producto o lo cambiamos? ¿Qué vende más? ¿Para cuál hay más demanda? ¿Cuál tiene mayor tradición? La actualización de la página web. ¿Qué cantidad de decisiones hay en el momento de decidir qué se queda, qué se deja, qué es más moderno, qué no lo es? ¿Cuál es el público al que estamos apuntando? La creación de una campaña de publicidad. De nuevo, ¿qué funciona en la actualidad para las nuevas generaciones que quizás antes funcionaba diferente? ¿Qué concepto queremos transmitir? En cada una de ellas hay una gran cantidad de decisiones que deben tomarse. La organización de un aniversario de la empresa. Puede ser que trabajemos en el departamento de marketing o en el departamento de recursos humanos o el departamento administrativo. Hay muchos contextos posibles, pero en cada uno de ellos vemos que hay una tarea real y posible. Puede que nuestros estudiantes no las vayan a hacer todas, pero cada una de ellas los va a capacitar para las tareas que realicen o realizan en este momento si ya trabajan, porque son competencias transferibles. Esto que llamamos las soft skills también están involucradas en cada una de ellas. Elección de nuevos socios comerciales. Bueno, solamente para darles algunos ejemplos porque hay muchísimos. En este punto siempre llamo la atención
Los estudios de caso que proponemos son sugerencias, porque al final depende esto de la realidad de mis estudiantes, de los lugares, como les dije, donde trabajarán, donde ya trabajan y de las preferencias que tengan. Y por supuesto, esta es una decisión que cada docente, en medio de su experiencia y conocimiento del grupo, puede y debe hacer. A lo mejor la renovación de un producto para mi grupo no es tan interesante, perfecto, pero puedo hacer la renovación de algo diferente. Puedo decir cuáles omito, cuáles profundizo. Eso es algo importante para nosotros en el momento de la creación de ellos, que sean personalizables y explotables de manera diferente y provechosa para cada docente. Entonces, tenemos al final de cada unidad un estudio de caso y todos estos estudios de caso tienen lugar en Canela, que es nuestra empresa ficticia cuyo logo les voy a mostrar en un momento. Y Canela es una empresa. Sin embargo, los estudios de caso no se limitan a que sean desarrollados en una empresa. Podemos, por ejemplo, según nuestras ganas de personalizarlo, llevarlo a un startup, que al menos en el contexto, doy como ejemplo educativo en Berlín, es súper popular. Una ONG, por ejemplo, en el contexto educativo de Bruselas, hay una gran importancia y este es un escenario que se usa muchísimo más que una empresa, una cooperativa, una multinacional. Hay muchísimos lugares que sirven de escenario. Lo que nosotros damos es una excusa que bien puede adaptarse a su grupo o que ustedes pueden personalizar. ¿Se les ocurre alguna otra que pudiera funcionar para sus grupos? Que no fuera ni empresa, startup, ONG, cooperativa, multinacional. Si sí se les ocurre, por favor, compártanla y si no, pues podemos empezar a llevarlo a través de estos. Muy bien. Entonces, tenemos el contexto de, un momento, cómo profundizar en esta parte de la personalización. Entonces, primero tenemos que considerar, estamos trabajando con estudiantes en formación general y para esto vale la pena hacernos la pregunta, ¿en dónde quisieran trabajar o hacer prácticas tus estudiantes? Pensamos en el futuro, en el sueño de esto y darles la opción de desarrollarlos en el trabajo de sus sueños. Es un motor que genera muchísima motivación. Esto aplica para, por ejemplo, contextos como un lycée technologique, el STMG, y también para un BTS, porque sabemos que ellos van a trabajar en algún momento, para eso se están capacitando y podemos desde ahora formarlos para aquel lugar donde quisieran trabajar. Sin embargo, podemos también, por supuesto, lo di por hecho, las universidades y grandes écoles. Podemos también adaptar el tipo de empresa según la formación y puede ser que tengamos este tipo de estudiantes en alternance que están a punto de empezar su proceso de formación y trabajo al mismo tiempo o que ya lo están haciendo. Entonces, la pregunta que aquí vale la pena hacer no es en dónde van a trabajar o quisieran trabajar, sino en dónde van a trabajar o están trabajando en este momento. O sea, más realista que el lugar donde ya están trabajando, imposible. Y obviamente altamente motivador porque tenemos tareas reales que ya están ejerciendo en tiempo real de manera simultánea los cursos de lengua. Otro contexto que puede servir, y depende cuáles son los estudiantes con los que ustedes trabajan más, son estudiantes que ya ejercen. Puede ser que ya se graduaron, por eso no sería este público de alternance, o aquellos que suele pasar mucho, dan clases individuales. ¿En dónde están trabajando? En este caso también las clases individuales, me han comentado varios profesores, son por ejemplo personas que ya se han jubilado. Entonces aquí traen todas las experiencias que han acumulado a lo largo de su vida sobre los lugares donde han trabajado. Entonces este lugar es altamente personalizable y recomiendo que en la medida de lo posible le pregunten a sus estudiantes en qué lugar prefieren hacerlo, porque la tarea a veces puede mantenerse de manera exacta con los pasos tal cual del estudio de caso y transformándolo en la realidad de la empresa. Me gustaría saber, en el caso de ustedes, ¿trabajan sobre todo ustedes con estudiantes de formación general, estudiantes en formación dual, esta alternance, o trabajan ustedes con estudiantes de manera individual? ¿Pueden por favor responder cuál es el caso de ustedes? ¿1, 2 o 3? Por simple curiosidad, porque me parece interesante ver en qué medida se usan. Perfecto. Creo que en calidad de número
la mayor cantidad de estudiantes correspondería a uno, pero como vemos, hay perfiles mixtos de profesores que pueden trabajar con estudiantes que se están formando y aún no trabajan, y también con estudiantes que ya están trabajando, por supuesto. Entonces, para mostrarles, y es mi objetivo principal, que estos materiales aplican para cualquiera de estos públicos y aún para otros. Muchas gracias por compartir. Entonces, sabemos que hay un estudio de caso al final de cada unidad, que hay una empresa ficticia que se llama Canela y que Canela pertenece a un sector económico. En el caso de Canela, es una empresa que produce y comercializa productos de repostería. Entonces, no es Bimbo, es nuestra empresa Canela, pero el sector económico es muy similar. Les presento el logo de nuestra empresa y quiero también llamarles la atención sobre el hecho de que el sector económico es igualmente personalizable. Puede ser el sector farmacéutico, el sector automotor, el sector de moda, igualmente personalizable. Entonces, cuando tenemos que pensar en la personalización de la empresa, podemos tomar como referencia una frase tan simple como esta. Todos estos estudios tienen lugar en ¿qué? Una ONG, un startup, diferentes. Y esto es el punto en que se puede adaptar para cada uno. A partir del sondeo que yo realicé con mis estudiantes francófonos, estas empresas son bastante populares. Y ellos dijeron, Canela funciona, nos parece bien, pero hay estudios de caso que realizamos con otras empresas y estas fueron algunas de las que ellos me pidieron. ¿Se les ocurren a ustedes otras empresas en las que sus estudiantes tendrían interés particular de trabajar para realizar estos estudios de caso? Yo quedé muy sorprendida de la gran cantidad de estudiantes que dijeron L'Oréal y Decathlon. Sé que debe haber otras. ¿Alguien quisiera compartir alguna que creen que para sus estudiantes y para compartir con todos, para saber cuáles podríamos usar? El sector vinícola tiene muy buen renombre y muy buena demanda para la creación de estos proyectos. En efecto, muchas gracias. ¿Alguna otra empresa o sector que se les ocurra para esto? Seguros. Con mis estudiantes alemanohablantes trabajamos mucho con Allianz, Orange, claro, telecomunicaciones. De nuevo vemos todas las posibilidades y pueden ser en función de sus intereses o de que ya trabajan ahí. Entonces podemos aprovechar inmediatamente ese tipo de contextos, por supuesto. Bien. Ya que tenemos toda esta posibilidad de personalización, es importante llamar la atención al hecho de que cada estudio de caso tiene un objetivo real, como ustedes mencionaron y resaltaron, auténtico. El ejemplo de la unidad 1 es renovar un producto. Entonces, Canela quiere renovar un producto. Y cada uno de los estudios de caso se basa en un planteamiento de objetivos que se llama SMART. El planteamiento de objetivos que seguimos típicamente en lengua extranjera, en español como lengua extranjera, se ciñe a cómo se plantean objetivos según el marco común europeo de referencia. Totalmente válido. El planteamiento de objetivos SMART surge de un Management Review y es cómo hacemos que los objetivos de aprendizaje, que también aplican para el aprendizaje lingüístico, también nos permitan alcanzar objetivos de entrenamiento en negocios y en el trabajo. Y para esto existe este tipo de objetivos en el que vemos que cada uno es SMART, es específico, es medible, es alcanzable, es realista y es algo que en inglés sería time bound. Se debe realizar en un tiempo determinado y cada uno de los estudios de caso considera esto. Cada uno de estos aspectos se puede ver claramente a medida que vamos viendo las etapas. Entonces, en un momento vamos a tener un poco más claridad sobre esto. Bien, tenemos el objetivo, tenemos el contexto y quiero mostrarles cómo sucede el desarrollo de un estudio de caso. Primero, como vimos en el caso de Bimbo o como vimos con el planteamiento de la tarea, hay un planteamiento de una situación. En el caso de Bimbo, les voy a complementar aquel como está planteado en nuestro material, pero ya tenemos una idea muy clara a partir del ejemplo que les presenté. Javi, ¿podrías ayudarme, por favor? Por supuesto. Trabajáis en el departamento de marketing de Canela. El equipo de ventas ha sugerido eliminar del catálogo los pestiños con miel, un producto que se vende en la época de Semana Santa y que ha tenido ventas muy bajas en los últimos años. Sin embargo, la dirección considera que es un producto emblemático y os pide que penséis en cómo salvarlo.
Muchas gracias. Vemos que el planteamiento de la tarea a seguir es muy similar a la de Bimbo, pero en la medida que Canela es una empresa de repostería española, pues se está basando en un producto típico de España con cierta tradición. Un planteamiento de tarea muy realista, como podemos ver acá. Entonces, no vende mucho, pero es emblemático, se vende solamente en una época. ¿Qué hacemos? ¿Lo guardamos o lo conservamos o lo eliminamos o lo transformamos? Esta sería un planteamiento muy importante para tener como ejemplo porque todos los planteamientos son por el estilo. ¿Qué pasa cuando un estudiante, o en este caso nosotros profesores, nos familiarizamos con el planteamiento de un estudio de caso? No solamente estamos decodificando a nivel lingüístico qué entiendo aquí en cuanto a estas palabras, cuál es mi tarea, dónde trabajo, quién soy, pero al mismo tiempo hay muchos procesos cognitivos importantes que están teniendo lugar. Hay una activación de experiencias y si aún no hay experiencias de trabajo, de expectativas de trabajo. No es requisito tener experiencia laboral para desarrollarlos y para entrenarse. Hay una conexión entre teoría y práctica. Pensemos en los estudiantes en alternanza. Esto que yo estoy aprendiendo aquí, ¿en qué medida es aplicable y transferible a lo que yo estoy haciendo en la empresa? Hay una transferencia de conocimientos que puede no ser directa del área de formación laboral, sino, por ejemplo, de la vida. Quizás hay una transferencia de conocimientos de cuando yo aprendí en la clase de español hace mucho tiempo a decidir entre el mejor abono de transporte, porque esto me permite tomar decisiones. Y esto también me puede servir para solucionarlo. Hay una estimulación de la imaginación. Yo antes no había estado expuesta a esta tarea, pero ahora que sí lo estoy en este rol que estoy asumiendo junto con mis compañeros, pues tengo que imaginarme alternativas, soluciones, tomar decisiones y me preparo para resolver problemas. Alguno de ustedes mencionó la palabra reto y es acostumbrarme a lidiar con retos y a tener este pensamiento crítico y diferenciador para poderlos resolver. Entonces hay muchos procesos cognitivos que están sucediendo de manera simultánea que van mucho más allá de la decodificación lingüística. Por supuesto, con el objetivo de tomar decisiones. Miremos cómo son estos procesos de toma de decisiones con ejemplos de mis estudiantes. Entonces, los estudiantes tienen el planteamiento de la situación y saben que van a desarrollarlo, van a tomar decisiones, van a seguir diferentes pasos, pero para eso no están solos, están apoyados en los recursos de la unidad. ¿Cómo es en este caso el planteamiento? Ustedes en grupos van a investigar qué son los pestiños, porque esto no es un conocimiento evidente para todos, y luego van a decidir si quieren mantener el producto tradicional sin cambios o si creen que es necesario modificarlo para hacer más atractivo y actual. Hay un proceso de familiarización. No somos expertos de todas las tareas que nos llegan en el trabajo. Nosotros como profesores seguimos aprendiendo todos los días. Y para esto, para poder familiarizarme mejor, la unidad en la que está apoyado este estudio de caso cuenta con los recursos lingüísticos y los objetivos que ya se han alcanzado para poder hacer esto. Han aprendido ya a describir un producto, a hablar de puntos fuertes, a dar argumentos de venta, a dar una opinión. Es eso lo que se ha practicado. Saben dar acuerdo y desacuerdo y conocen de antemano recursos léxicos como estos para poder expresarse al respecto. Entonces, cada estudio de caso está plenamente apoyado y se basa en lo que se ha cubierto durante la unidad. Por eso es la excusa perfecta para tratar todos estos temas de manera coherente y auténtica. Además de estos recursos lingüísticos, los estudios de caso incluyen dos tipos de andamiaje. Por si uno fuera poco, tratamos de incluir dos. Primero, preguntas guía. ¿A qué público va dirigido? Si al principio nos cuesta esta lluvia de ideas que nos puede pasar a todos, entonces les damos preguntas guía para que empiecen ellos este proceso de toma de decisiones. ¿Qué mensaje quieres comunicar? ¿En qué rango de precio estará? ¿Qué lo hará diferente de otros? No quiere decir que se deben ceñir únicamente a estas preguntas, pero ya tienen una guía para empezar este proceso de toma de decisiones. Aparte de las preguntas guía, tenemos frases modelo, el andamiaje más típico, pero que nunca sobra. Por ejemplo, ¿qué podríamos encontrar? Creo que tenemos que ofrecer variaciones del producto, por ejemplo, con sabor a coco o a limón. O yo creo que el problema no es el producto, sino la comunicación. Hay estudiantes que son tan espontáneos que puede ser que no necesitan este andamiaje.
pero siempre sabemos que hay estudiantes que les cuestan más y que se pueden beneficiar de tenerlos, de hecho, disponibles y visibles para cada uno de ellos. Entonces, con base en los recursos lingüísticos de la unidad, las competencias ya adquiridas, los objetivos ya cumplidos anteriormente, preguntas guía y frases modelo, los estudiantes pueden tomar decisiones, proponer, atreverse. Quiero que miremos en un momento cómo se vería esta situación de darle o de compartir con la clase el estudio de caso y que ellos se pongan, como puse anteriormente, manos a la obra. Cuando les decimos a los estudiantes, ustedes son el departamento de marketing, no sé si les pasa a ustedes, pero en mis grupos ellos se toman el rol supremamente en serio y yo veo una profesionalización de la cara cuando les digo departamento de marketing. Tratan de tomar el rol muy actoralmente y empiezan a pensar, somos departamento de marketing, ¿qué nos caracteriza? ¿Cuáles son las funciones de nuestro trabajo? Obviamente, el estudio de caso empieza con la investigación. ¿Qué son los pestiños de miel? Entonces, mirarán en Wikipedia, buscarán imágenes, harán una búsqueda general y luego compartirán sus impresiones. Yo les pido, por supuesto, que me den una definición. No solamente es la investigación, sino ponerlo en palabras. Y ellos podrían decir algo como, y doy una cita textual de un grupo mío. Los pestiños son un dulce típico, pequeño y muy dulce que lleva miel. No se hornean, se fríen y se venden en paquetes. Son parecidos a los oreillettes. Me pareció muy interesante, primero, porque se valieron de todos los recursos lingüísticos de la unidad. Hay errores evidentes que en este momento no vale la pena compartir porque no son relevantes. El objetivo se está cumpliendo, están familiarizándose e investigando. Y hay un acercamiento cultural para mirar. No los conozco, no existen en mi realidad, pero se parecen a algo. Esto ya da cuenta de un proceso de entrar a estar familiarizado con aquel producto que tenemos que decidir si vender, renovar o eliminar. Esta parte, de nuevo, es personalizable. Yo, por ejemplo, le di a mis estudiantes, con un grupo hice el pilotaje con los pestiños y con otro grupo les di otro producto que para mí es más cercano por mi colombianidad y es este. No, no son arepas, como muchos pueden pensar. Es otro producto más típico de la zona andina de Colombia, más, digamos, exclusivo, aunque yo amo las arepas. Y esto fue lo que ellos hicieron después de que yo les di el nombre del producto y empezaron a investigar qué es. Las almojábanas son pequeñas y suaves, como las gougères aquí en Francia, pero se hacen con harina de maíz y tienen un sabor dulce. Se hornean y se venden calientes. De nuevo, para mostrarles el potencial personalizable según las preferencias no solo de los estudiantes, sino aquí es mi preferencia personal, geográfica e histórica. Y el proyecto resultó igual de bien, sea con los pestiños como con las almojábanas en este caso. Y si no las han probado, se las recomiendo. Son deliciosas. Entonces, ellos están familiarizados, saben cuál es el producto y luego tienen que tomar esta decisión. ¿Quieren mantenerlo tradicional sin cambios o es necesario modificarlo para hacerlo más atractivo y actual? Quiero mostrarles a continuación, con base en el andamiaje del que disponen y esta toma de rol que tienen como equipo de marketing, una transcripción lo más cercana posible de una conversación entre un grupo de estudiantes sobre esta toma de decisiones. Y me gustaría que veamos cómo corresponde a un nivel B1 y se están valiendo de los recursos de la unidad y están cumpliendo el objetivo de tomar decisiones. Voy a pedirle a Jean, puede ser por favor A, Javi, puedes por favor ser B y yo soy C. Vamos a leerlo como si fuéramos mis estudiantes. Vale, me preparo para el acento del DG típico de los estudiantes que tenemos. A ver si me sale. ¿A qué público queremos orientar este producto? Yo creo que el producto es interesante para todos, pero sobre todo para las familias. Sí, pero también para jóvenes. Podemos proponer algo innovador porque a los jóvenes les gustan los nuevos de moda. Y esta parte la puse literal según lo que escuchaba porque yo entendía a qué iban. Continúa, por favor. Sí, por ejemplo, una versión limitada con sabor a matcha o a yuzu. ¡Qué buena idea! El precio puede ser medio, no sé, quizás 5 euros por una caja con 10 unidades. Me parece que esto es muy barato porque es un producto especial. ¿Mejor 7 euros? Perfecto. Entonces el producto ahora tiene sabores modernos y un precio medio.
y una caja elegante con una foto de una familia moderna. ¿Qué opinan? De acuerdo. Muchas gracias de nuevo a los dos. Y para los que nos están escuchando, quiero que vean cómo esta conversación aparentemente simple, pero totalmente al nivel de un nivel B1 inicial, da cuenta de proposición, de toma de decisiones, de dar una opinión y están cumpliendo un trabajo de la manera más auténtica posible para un nivel B1, como se haría en un contexto empresarial. Este es un ejemplo de muchas transcripciones, la más corta que pude presentar para que sea sustancial el mensaje, pero esto quería presentarles. Entonces, piensen en este momento todo el potencial de aquellas conversaciones que podrían tener sus estudiantes en mayor, menor extensión, más complejidad, más aspectos en los que profundizar, es posible a través de ellos. Muy bien, entonces el planteamiento de la situación está bien hecho, están familiarizados con ellos y el análisis empieza en este punto. Vemos el siguiente paso. ¿Cómo sigue el análisis? Observa la imagen actual del producto. ¿Qué cambios crees que hay que hacer según lo que ya has decidido con tu grupo? Como vimos en el diálogo anterior, había bastantes ideas. Esto funcionaría, esto no, ¿qué opinan? Quiero mostraros la imagen que nosotros creamos para la empresa Canela para este producto. Esta es una imagen de excusa en la que ellos se pueden familiarizar con el producto. Hay una pequeña información que ustedes pueden leer. Y con base en eso, ellos tienen que empezar o profundizar en el análisis de la toma de decisiones. ¿Qué son algunos aspectos? Y de nuevo les comparto frases literales de mis estudiantes cuando estaban evaluando. ¿Dejamos esta imagen o la cambiamos? ¿Funciona o no funciona? Miremos la primera. Javi, por favor. Los pestiños son típicos de Semana Santa, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, ¿por qué la imagen de fondo tiene hojas como de otoño? Yo cambiaría eso y así los podríamos vender todo el año. Gracias. Quiero que vean cómo esta idea es únicamente de mis estudiantes. O sea, yo no había pensado en eso hasta que ellos lo vieron. Y esto nos quita a nosotros como profes presión de pensar que tenemos que tener el caso resuelto a profundidad antes de proponerlo en la clase. Nuestros estudiantes, en la medida de que se están formando en esas áreas, sea cual sea, y nosotros, nuestra área es la enseñanza de lenguas, van a tener ideas que quizás nos sorprendan o que no hayamos visto, pero lo que nosotros estamos haciendo es guiar la parte lingüística. Y yo estoy muy contenta de ver, está usando los recursos lingüísticos, está proponiendo, está entrenándose en dinámicas laborales, y qué interesante que vea eso porque yo no me había fijado. Un ejemplo. Miremos otro ejemplo de otra intervención de otra estudiante. Ron, por favor. Sí, por supuesto. La fuente me pareció un poco anticuada y no estoy segura del color. Yo, como clienta, pienso que el sabor es calabaza o naranja en vez de matcha o yuzu. Muchas gracias. De nuevo, otra parte propositiva, muy directa en este caso, porque eso es lo que tendría, esa es una dinámica real que tendría lugar en un comité en que tienen que tomar decisiones. El cambio de la imagen de un producto no suele ser una decisión de una sola persona, sino de un equipo de mercadeo en este caso, y tienen que hacerse críticas o sugerencias al respecto. De nuevo, me pareció muy buena y yo muy orgullosa de los recursos lingüísticos siendo usados de la manera como yo los pensé. Y tenemos otra opinión, ¿cómo? Creo que podemos dejar el eslogan los de siempre. Es un clásico que vende, es decir, funciona. Tiene esa conexión con el apéro o comer en familia. ¿O lo cambiamos? De nuevo, traído a las experiencias, las expectativas que tienen y mirando qué funciona y qué no funciona. Hay aspectos que sí funcionan como esto. ¿Seguimos? Bien, como se dan cuenta, los ejemplos que he intentado traerles han sido muy reales en este sentido y espero que se vayan con la idea de que sus estudiantes pueden producir exactamente lo mismo en otras palabras, con menos o más palabras, pero igual van a sentirse involucrados en el juego de rol absolutamente y entrenándose. Bien, entonces, en este punto del estudio de caso, el análisis ha concluido y viene la parte habitual que corresponde a protocolos laborales, que es hacer un informe, compartirlo en una presentación. Hay diferentes formatos y tienen que ser lo más reales posibles. En este caso, por supuesto, hay una presentación de propuestas y suele haber en casi todos los trabajos
una coevaluación. Quizás hay varios equipos trabajando simultáneamente en la evaluación de esta campaña publicitaria o de la imagen del producto. Entonces hay una coevaluación que sirve como coevaluación del entrenamiento laboral y también lingüística. Miremos cómo seguiría este paso a partir de este estudio de caso. Cada grupo presenta sus propuestas. Después de las presentaciones, los otros deben hacer una pregunta. Les muestro un ejemplo de un producto de mi grupo. No todos los grupos son igual de creativos, por supuesto, para que tengamos la expectativa, pero este grupo fue particularmente creativo. Y quiero que vean cómo ellos decidieron, y tomen unos segundos para observar, cómo ellos decidieron darle un giro a la imagen del producto, sin hacerla particularmente compleja a nivel lingüístico, porque no se trata de escribir un montón, están entrenando en las dos cosas, y haciéndola gráficamente muy, muy agradable. Hay estudiantes en los que hicimos esto en clase y ellos lo hicieron a mano con los marcadores que yo les llevé. Hay otros que prefirieron, por ejemplo, grabar el jingle de un comercial para vender el producto. Depende cómo fue el pilotaje. Como les dije, lo he hecho en diferentes grupos, pero este es un ejemplo que a modo visual nos da una idea de aquello que pueden lograr y lo cercano que sería un protocolo laboral. Una parte de la instrucción es hacer una pregunta, porque una coevaluación no es solamente decir, ah, muy bien, seguimos, sino estamos todos de acuerdo, siempre hay aspectos mejorables. Y aquí vale la pena mirar, cuando pedimos que hagan preguntas o se den feedback, es importante hacer precisiones como, primero, vemos que cada uno está en su rol, cada uno está observando la campaña publicitaria y está mirando como evaluador de la situación qué puede ser aún mejor o también pensar que funcionó. Y siempre hay preguntas. Es importante estimular que se siga el objetivo principal, que es la renovación de un producto y la evaluación del mismo. Es importante llamar la atención sobre que no se tratan de preguntas de información, que si bien de modo lingüístico permiten practicar los recursos, no nos están contribuyendo a nivel de entrenamiento laboral. Si alguien pregunta qué es Yuzu, en este caso, pregunta válida, pero es una pregunta que no es estratégica y eso es lo que queremos. Una pregunta estratégica, y de nuevo cito a estudiantes míos, sería, ¿por qué creen que el Yuzu es un sabor que aumentaría ventas? Va mucho más allá de la parte lingüística. Y en este tipo de preguntas estratégicas, los estudiantes van a sorprenderlos, porque yo en muchos aspectos no tendría el conocimiento al respecto para saber cómo plantearlas, pero ellos sí, porque es el área en la que se están formando o en la que ya están trabajando. Otra pregunta sería, ¿qué público atraería la versión limitada con Yuzu? De nuevo, preguntas que mis estudiantes han propuesto en este punto. Funcionan mucho mejor que las que se limitan a la parte de información lingüística, ¿no? Y para eso siempre vale la pena darles ejemplos, mostrar como, muy bien, esta pregunta es posible, pero no nos da mucho para hablar. Y ejemplos de algunos para que ellos se las imaginen. Bien, les muestro a continuación preguntas que ellos hicieron en esta parte de autoevaluación. ¿Por qué dirigen el producto a un público joven si el precio es un poco alto? De nuevo, preguntas súper interesantes en las que yo no había pensado. Otra, ¿por qué eligieron estos sabores nuevos si los sabores tradicionales son tan importantes en Francia? Súper buena. ¿Por qué no ceñirse a los sabores de siempre, que son los que sabemos que son sinónimo de calidad y con los que muchas personas se identifican? ¿Están seguros de que el eslogan funciona para los jóvenes? En la medida de lo posible, yo trato de estimular que sean preguntas de información, ¿no? Con cómo, cuándo, dónde. Pero hay veces preguntas de sí o no, como están seguras, son también muy potentes. ¿Cómo van a convencer a los clientes de que los pestiños se pueden comer todo el año? Muy interesante que en el momento en que ellos se plantean estas preguntas, como no es un trabajo real y aquí nadie tiene miedo de que lo despidan, se las toman con mucha apertura y se dan cuenta de aspectos que no habían visto, como nos pasa a todos en la vida, en las clases, cuando llega alguien y nos dice, ah, yo empezaría la clase con otra dinámica y uno piensa, yo no lo había pensado, pero suena muy bien, funcionaría para mis cursos. Igual con ellos. No hay nada que perder, se están entrenando y en la medida en que se los recordemos, ellos van a ser capaces de proponer este tipo de preguntas y otras. Algunas las resolverán a profundidad, algunas no, pero están entrenándose en ser críticos al respecto. Y esto es altamente valorado en cualquier
entorno laboral, especialmente en esta época de inteligencia artificial que piensa por muchas personas o por muchos de nosotros en diferentes momentos. Por eso vale la pena sí, animarlos a que en esta parte participen de manera muy activa. Entonces, llegamos a un punto estamos en la parte final de evaluación y como sucedería en una empresa, llega el momento de votar por la mejor propuesta, porque la empresa no se puede quedar con las tres. Y tienen no solamente que decir cuál es la mejor, sino explicar la elección. De nuevo, estamos entrenándolos en que sean capaces de argumentar. Les doy algunos ejemplos sobre diferentes propuestas, lo que ellos dijeron. No todas están aquí y no todas se basan en esta imagen que les estoy dando, en caso de que parezca un poco raro que la información no corresponde, sino diferentes tipos de feedback que ellos se han dado en el momento de decir cuál fue tu favorita y por qué. Quiero que pongamos atención a las razones que dieron para sus elecciones. Elegimos esta propuesta porque la gente siempre quiere lo último, como matcha o antes con el chocolate de Dubái. Bien, se basa en los trends, en las últimas tendencias. Esa es una razón de peso. Preferimos la nueva imagen porque mantiene el producto tradicional, pero lo hace más atractivo. Bien, quizás a partir de eso podemos pedir una profundización, pero es una justificación real. Nuestra elección es el grupo 5, porque su formato de caja familiar y pack de bolsitas funciona para familias y para regalar. Entonces es práctico, es útil. Nos gusta más esta porque tiene una buena estrategia para convencer a los clientes de comer los pestiños todo el año y fidelizarlos. Muchos ejemplos de cómo esta actividad funciona. En este punto quiero mostrarles que si bien aquí terminaría un estudio de caso como lo hemos venido planteando para las diferentes unidades, hay muchas más opciones. Después de esto se podría, por ejemplo, pedir que no lo justifiquen oralmente, sino por escrito. Y a lo mejor esta parte escrita es la evaluación de la unidad. Podemos usar los estudios de caso y partes de ellos como evaluación. Puedo, según mi preferencia, pedir una profundización. Hagamos una reflexión crítica sobre qué tan sostenibles son estas tendencias de matcha, yuzu, chocolate de Dubái o en qué medida no lo son. De nuevo llega un punto en que es personalizable y extendible en la medida de que el tiempo nos lo permita, el grupo lo quiera y para mí sea didácticamente rentable. Entonces, para decirles que hasta esta parte hay muchas más otras opciones que hacer. Bien, esto que les acabo de presentar es cómo se ve un estudio de caso aunado a una unidad, como es en este caso la primera de productos con historia, y este que ven a la derecha es cómo se vería el estudio de caso completo. Los pasos que les fui ejemplificando con los ejemplos de trabajo de mis estudiantes, pero así se verían en cada una de las páginas. Si no estoy mal, cuando en cuestión máxima de una semana van a recibir un código QR para poder tener acceso a esta versión de prueba y poder ver cada uno de esos elementos con un poco más de detalle. Bien, no puedo terminar sin hacer una pequeña mención a lo que los estudiantes opinan sobre los estudios de caso. Y para eso me he permitido traerles 4 testimonios de diferentes estudiantes en contextos diferentes. Todos los testimonios que yo recogí fueron después de que ya habían recibido nota. Entonces, no había ningún riesgo de que la información no fuera objetiva. Todo lo que me compartieron fue voluntario y fue en contextos lo más informales posible. Un café después de la clase, después de la entrega de notas. En algunos era la evaluación en línea del curso y eso son algunos de los aspectos que ellos comentaron. Empecemos con el testimonio 1 y voy a pedirle a Javier, ¿me puedes por favor ayudar a leerlo? Yo leo la pregunta y era, ¿consideras que las simulaciones de los estudios de caso te han preparado mejor para trabajar en español algún día? Mi estudiante respondió lo siguiente. Javier. En los seminarios aprendemos mucha teoría, pero hay poco tiempo para practicar lo que luego haremos en las pasantías. Nos guste o no, hacer lluvias de ideas, investigar, sopesar pros y contras, etcétera, es parte del trabajo. Y está bien si lo que proponemos no es perfecto ni a nivel de contenido ni a nivel lingüístico. Justamente es por eso que estamos aprendiendo, ¿no? Muchas gracias. Este nivel de claridad de Sara, de ser tan permisiva con sus errores, fue un trabajo de semestres completos,
porque venimos a veces, que nos ha pasado a todos estudiantes que se frustran mucho porque quieren poderlo expresar todo en un nivel A2 o B1. Y para mí fue un gran logro que ella llegara al punto de dar cuenta como esto corresponde con la realidad, hay que entrenarse sí o sí y no va a ser perfecto y está bien. Entonces para mí fue un logro en cuanto al haber creado menos resistencia hacia los errores por parte de ella y que se sienta más tranquila en sus clases y que vea cómo esto fue de provecho para su vida en general. Les comparto otro testimonio de otro estudiante y la pregunta que yo le hice fue, al trabajar con estudios de caso, ¿qué fue lo que te resultó más motivador? Joan, ¿podrías por favor leerme lo que respondió Emma? Mm. Recuerdo mucho el feedback que nos dábamos al presentar las propuestas y todo lo que aprendí sobre aspectos que mi grupo no había notado. No se trataba de perfeccionismo, sino en la complementariedad de todas nuestras perspectivas, en especial cuando teníamos que ser creativas. Eso me encantaba. Bien, muchas gracias. Recuerdo que con Emma hablamos que ella decía, me encantaría poder ser igual de creativa en otros cursos, pero es más teórico y es un complemento. Yo le decía, si no tuvieras quizás tanta teoría en tus cursos, no tendrías aquí tantas ideas para proponerme. No puedo hablar por como cada profe hace lo mejor que puede para llevar sus cursos, pero la valoración de la creatividad de un espacio que me dice, solo tengo en este curso, a mí me ha servido mucho para crear más actividades que fomenten la imaginación y que les permitan llegar a estos momentos de ver algo que no habían visto. Como les dije yo con las preguntas o el feedback que ellos se daban, entre ellos mismos decían, qué interesante, yo no había visto esto, como algo que les gustaba y no como señal del error propio. Bien. Otro testimonio de otros estudiantes respondía a la pregunta, ¿les resultó difícil adaptarse a la metodología de estudios de caso? Y ellos respondieron, Javi, por favor. Sí y no. Hacia mediados del semestre ya se sabía que la última clase del mes era la del estudio de campo y verlo en el programa daba como miedo, pero también era chévere, porque ese día íbamos a crear un producto, resolver un problema y usar todo lo que habíamos aprendido en la unidad. Era como Showtime de que sí habíamos aprendido. Gracias. Entonces, en la medida de que se fueron acostumbrando a que era como nuestra clase final del mes, me gustaba esta sensación como de pánico escénico que ellos manifestaban, pero era como, ok, vamos a ver si esto que hemos venido aprendiendo este mes, sí se aprendió o no. Y estos chicos eran muy dinámicos en sus presentaciones, creo que para una campaña publicitaria hicieron un rap, si no recuerdo mal muy interesante, de nuevo, haciendo como un poco apelando un poco a la importancia de la creatividad, de la imaginación. Y el último, porque fue muy difícil elegir entre todos estos testimonios, es de un estudiante y la pregunta que le hice fue, ¿en qué medida el trabajo con estudios de caso contribuyó a tu preparación para el examen? La mayoría de estas entrevistas yo las llevé a cabo en alemán, entonces son mis propias traducciones al respecto, muy colombianas, como Javi leyó con el chévere, porque es la palabra que a mí me sale más natural. Joan, ¿podrías por favor leer lo que dijo Samir? Sí. Es que los exámenes no se sentían como exámenes, porque eran casos como los que habíamos hecho en clase. La diferencia es que no lo hacíamos en grupos, sino solos. Como siempre, un nuevo contexto y una tarea a resolver que podía darse en un trabajo real. Recuerdo haber sentido estrés por la situación de examen, mas no por el examen en sí. Y en efecto, como Andrea dijo, a todos los que participamos regularmente nos fue muy bien. Gracias. Eh, el formato de evaluación que cada institución tenga o que cada profesor tenga la libertad o no de implementar es muy diferente. En mi caso, yo me baso para los exámenes en estudios de caso un poco más complejos porque evalúo las 4 competencias, pero a la larga es un rol, tú eres X en Y y tienes que Z. La fórmula, la ecuación de partida es la misma. Y yo siempre les decía, no hay que tener miedo del examen, porque si ustedes vienen a clase y practican en medio de esta dinámica, obviamente después de haber cubierto la unidad como la tengo pensada, van a poder hacerlo. Entonces, me encantó esta reflexión de que el examen no se sentía como examen. No hizo la situación más fácil, no hizo que no los evaluara objetivamente y que no fuera una situación de examen.
pero se sentía menos pesada de lo normal porque estaban plenamente familiarizados con ellos. Entonces, otra situación de un trabajo real. Bien, para terminar, ¿cómo beneficia incorporar estudios de caso en tus clases? Primero, en mi experiencia personal, un estudio de caso sirve como una brújula para una lección entera. Yo tengo el estudio de caso al final, sé que ahí quiero llegar y sé que voy a hacer todo lo posible para ir encaminando todos los ejercicios, todas las competencias, todos los recursos lingüísticos, léxicos, para que luego sean capaces de solucionarlo. El estudio de caso no es mi fin como así, sino el desarrollo de competencias lingüísticas, pero el hecho de que lo tenga como brújula, para mí a mí me ayuda muchísimo. Un estudio de caso es un escenario para usar los recursos tratados. Puedo quizás usar otra palabra, es una excusa para usar los recursos tratados, una excusa auténtica que a los estudiantes les permite entrenarse simultáneamente en dinámicas laborales. Yo le veo mucho potencial y mucha tela para cortar. Un estudio de caso sirve como entrenamiento auténtico de protocolos laborales. Quizás en el mundo laboral real habría cambios, por supuesto, igual que pasaría con las tareas cuando tengo que decidir qué abono de transporte compro, pero es auténtico y en esa medida es significativo porque no es una situación ficticia que nunca voy a tener, sino que voy a tener de otra manera, sea cual sea la carrera para la que me esté formando. Hablo desde la perspectiva del estudiante. Un estudio de caso sirve como un examen al final de la unidad, al basarse en competencias interdependientes. Miremos la parte de investigación, que son los pestiños, mucha comprensión visual, lectora, si lo hacemos o los guiamos para que sean en español directamente. Presentación, formato oral, escritura de un informe, expresión escrita. Depende cómo lo planteemos y el tiempo de que dispongamos, sirve como evaluación auténtica, real y de todas las competencias. Un estudio de caso se presta para la autoevaluación sumativa de un curso. Vimos los ejemplos de comentarios de feedback entre los grupos. Ellos se decían las preguntas que tenían, por qué escogieron una campaña y no la otra, pero también en la medida que un estudiante ha hecho 4 estudios de caso y va viendo su evolución, es una evaluación sumativa. Una pregunta que no pude incluir en un testimonio por cuestión de tiempo es, ¿cómo fuiste viendo tu evolución a medida que ibas desarrollando diferentes estudios de caso? Y en general es muy positiva porque se dan cuenta, al principio me tomó tiempo familiarizarme con el formato, con los pasos, pero luego se volvió algo rutinario, al punto que ya sabía que era la última clase del mes, al punto que sabía que el examen iba a ser igual. Y una parte que intenté enfatizar durante muchos momentos es un estudio de caso es personalizable. No sé si porque para mí es tan importante esto, sí, pero creo que es algo que no siempre todos los materiales nos ofrecen y por eso creo que vale la pena aprovecharlo en la mayor medida posible. En este momento dejo de hablar, me extendí unos minutitos más, pero espero que haya valido la pena y en caso de que tengan preguntas, estoy muy contenta de poderlas responder. Y a mis lectores también, muchas gracias por su colaboración. Enhorabuena y muchas gracias por todo, Andrea. Pues sí, nos han llegado varias preguntas. A ver, vamos a empezar con la primera, que nos viene de Patricia. Ella, bueno, nos pregunta de si el ejemplo que diste con no sé, los pestiños, ¿no? Con miel, se puede hacer con estudiantes más jóvenes, me imagino que de tipo liceos, a institutos, etcétera. Yo creo que se puede adaptar. Yo creo que, por ejemplo, si estamos hablando de público adolescente, como liceo, el producto que más potencial tiene es el producto que esté de moda, porque son Ujú. ellos los que están más pendientes y reciben más información constante sobre las redes sociales y lo que se haga viral. Entonces, ese es el producto a seguir. Quizás no usar pestiños, no usar almohadones, esa fue mi preferencia personal como bogotana que soy, pero preguntarles a ellos. Yo empezaría por decirles, ¿cuál es el producto viral ahora que todos tienen que comer y todos tienen que comprar? Y estoy segura que les van a dar alguna opción. Ese sería mi acercamiento si estuviera trabajando en Licey en este momento. Se me ocurre. Vamos a ver, me cuentas si te funciona. Yo diría que cualquier Ya. cosa con matcha. En este momento cualquier cosa con matcha.
Sí, Sí, efectivamente. sí. Una pregunta también de Carmen. Me imagino que ella habrá clases con distintos niveles juntos, y entonces nos pregunta, ¿cuál es la diferencia para tratar niveles principiantes, intermedios y avanzados? Em, Hasta ahora, digamos, en mundo profesional, hemos creado los estudios de caso para nivel A1 y A2, que de hecho es la parte más innovadora aún que las de nivel B1, porque en la mayoría de materiales, por ejemplo, de inglés primordialmente o francés como lengua extranjera, existen los estudios de caso desde un nivel B1 plus. ¿Por qué? Porque partimos de la base de que se necesitan los recursos lingüísticos mínimos para poder hacerlo. Sí y no. Obviamente, entre más alto el nivel, más capacidad de profundizar, de extensión de los formatos, de que las tareas sean cada vez más auténticas y cercanas al mundo laboral. En los niveles inferiores, la primera invitación que haría sería que si pudieras que consultes los estudios de caso del mundo profesional uno y se esperan intervenciones muchísimo más cortas, propuestas mucho más simples, pero los pasos, que es aquello de lo que ellos están sacando provecho, familiarizarse con los protocolos laborales, el análisis, esto sí está teniendo lugar. Puede que no están pudiendo expresarse en toda la extensión de lo que yo les presento acá como un nivel B1, pero se están familiarizando con protocolos laborales y de manera reducida y apropiada para un nivel A1 o A2 van a poder expresarse. Entonces, creo que la adaptación más importante viene de nosotros como profesores, porque esperamos y quisiéramos que pudieran complejizarlo un poco más. No lo van a lograr y no pasa nada, pero si se basan en los recursos de la unidad, en el contexto que conocen y están familiarizados con el formato, van a poder hacerlo. Por ejemplo, para un nivel A1, pensemos la primera unidad cuando en realidad acaban de aprender a decir cómo se llaman. Quizás el primer estudio de caso va a desarrollarse entre español y francés, porque todavía no cuentan con los recursos lingüísticos, pero me está sirviendo al propósito de que se familiaricen con el formato y más adelante van a poder realizarlo. Entonces, hay mucho andamiaje, se sigue basando en los recursos de la unidad y la extensión, obviamente, a menor nivel, la extensión es mucho más baja, los pasos son más simples. Y en un nivel C1, C2, como puede pasar, como hay en muchos materiales de inglés que yo conozco, un estudio de caso puede llegar a tener la complejidad de un proyecto, especialmente si, por ejemplo, son empresas que piden a profesores que les desarrollen estudios de caso para su empresa. Bueno, aquí te acabo de demostrar como un abanico de todas las opciones, pero mi primera recomendación sería esa. Y para niveles superiores, muchos manuales de inglés como lengua extranjera para negocios, que son aquellos como los que les he dicho, de los que hemos venido aprendiendo nosotros en la didáctica de español. Estupendo, muchas gracias. De hecho, Carmen nos hace una segunda pregunta también. Eh, Se pregunta cómo puede aplicar también los estudios de caso en clases individuales. Es una pregunta hecho, que me hicieron la vez pasada y me pareció muy buena, porque yo empecé dando clases de español con fines específicos en clases individuales. Ahora con los diferentes compromisos que tengo no puedo, pero era la parte que más disfruté y fue mi primer acercamiento a los estudios de caso. Y tuve exactamente la misma pregunta, porque me sentía como muy responsable de todo lo que la persona tenía que hacer y me parecía en cierto punto que no era auténtico. Luego me di cuenta, en la mayoría de empresas hay un programa de un buddy, que es como un acompañante, un tutor. Y en la medida en que yo me vuelvo la tutora y no la profesora de mi estudiante, la dinámica se hace muchísimo más realista. Porque no estoy yo todo el tiempo como esperando desde la dirección a que lo haga, sino yo soy la tutora y la que estoy guiando y complementando las cosas. También existe otra posibilidad y es que cuando se van desarrollando, yo sigo siendo la profesora, pero entonces tú eres mi estudiante, por ejemplo. Tú eres el responsable de mercadeo y yo soy la coordinadora de mercadeo y la profesora de español entre paréntesis. Entonces, las cosas que yo voy pidiendo vienen desde un rol de nuevo que es más imaginable que el de profesora. El buscar una relación de pares auténtica es importante, sea el buddy, sea el practicante. Digamos, yo puedo ser la experta y él o ella puede ser la practicante. En ese momento se adaptarían y se harían menos complejas y quizás menos extensas, pero seguirían siendo auténticas. Soy yo la coordinadora.
En esa medida funciona muy bien para la parte de clases individuales. Y me acuerdo muy bien de dando mis primeros pasos al respecto porque me costó. Y después me di cuenta yo, ¿por qué no tomé este rol desde el principio? Espero haberte ayudado. Muchas gracias. Y bueno, para terminar nos quedan dos preguntitas, pero muy interesantes ambas. La primera de Luis que nos pregunta en clases si tú haces también, Andrea, algún tipo de tratamiento del error lingüístico o si solo te centras en los aspectos empresariales del caso. Si me centro en aspectos lingüísticos, ¿me repites esa parte, por favor? Sí, si vas a evaluar solo lo que hacen, digamos, a nivel del estudio de caso o si también evalúas la lengua en sí. Depende, depende el curso, pero yo suelo enfocarme en evaluación de lengua, en adecuación, inteligibilidad, si se trata, por ejemplo, de evaluar léxico, pronunciación, etcétera, más en la parte de cubrimiento de la unidad. Eso es lo que yo suelo hacer. No Mm, porque sea correcto o falso, sino es por aquello que yo acostumbro a hacer, porque como trato de entrenarlos para que al momento en que lleguen a la clase del estudio de caso, estos temas todos ya están cubiertos. Todos sabemos que cubiertos no quiere decir que estén aprendidos ni dominados, pero al menos están cubiertos. Y para eso sí les hago mucho énfasis en el andamiaje que les presenta el libro. Hago muchísimas referencias según el grupo a las páginas en las que hemos tratado la ujú. gramática o el léxico central, pero yo no suelo evaluar en el estudio de caso gramática, porque según las líneas directrices de mi universidad, nosotros solamente evaluamos las competencias con recursos lingüísticos integrados. O sea, yo evalúo comprensión auditiva, comprensión lectora, producción oral y producción escrita. Y la parte lingüística está integrada. Por eso viene mi costumbre. Sí. Y porque No, antes trato de asegurarme de que lo han visto y lo han desarrollado durante la unidad. Pero hay instituciones que sí les piden una evaluación explícita de gramática. Mm, no he leído, o sea, porque antes de la pregunta nos ponía también algo que nos decía, al leer las aportaciones que han hecho tus estudiantes en situaciones anteriores, observo que no hay errores, de modo que entiendo que han sido editados. Y por Claro, eso claro, sí. luego nos hacía la Sí. pregunta esa. Sí, 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 claro. Y editado y en la parte de los testimonios traducido Ujú. del alemán o del Vale. francés, si es el caso, pues porque quería estar segura. Entonces, no, no, no. O sea, no, en cada uno de los ejemplos que di había errores esperables, normales, y la edición que hice fue para facilitar la velocidad de comprensión y de la transmisión del mensaje. Pero por supuesto, estudiantes de carne y hueso con confusiones de serie estar todo el tiempo, declinaciones de mujer bonito, sigue sucediendo. Pero igual, como les Claro. dije, cubierto no quiere decir dominado. Entonces, como siempre, reciclar contenidos, hacer revisiones. Sí, por supuesto. Si no lo comenté, perdón que se me pasó, que es una precisión que siempre hago. Sí, No pasa corregidos, nada. corregidos. Y tenemos una última bastante interesante, sobre todo a día de hoy, de Ana, que nos dice, ¿y si la parte de la investigación se hace con la IA? Porque se han mencionado fuentes como Wikipedia, pero ya todos nuestros estudiantes usan la IA generativa, incluso para la presentación final de propuestas. ¿Cómo evitar entonces el uso de ordenador o de la IA? Yo soy muy consciente de eso y hay actividades en que yo misma les pido que lo hagan más que con la IA, con buscadores, porque soy consciente de que el uso de inteligencia artificial consume muchísima más agua que buscadores. Por ejemplo, el usar la inteligencia artificial de Google consume menos que ChatGPT. Sigue siendo un daño, pero digamos que para mermarlo un poco. Yo no tengo nada en contra de eso. En la medida que lo hagan lo más posible en español, yo les doy muchas veces los prompts para que le pidan a la inteligencia artificial que les hable con lenguaje simple, adaptado a su nivel. O sea, al punto de, dile a la inteligencia artificial que eres estudiante francófono de X años de edad y que tu nivel es este y que te hable según este registro, para que empiecen la interacción. No tengo ningún problema en que lo usen. Yo doy por hecho, y es lo que pasa en muchos de mis cursos, que si bien ellos pueden, digamos, valerse de la inteligencia artificial para realizarlos durante todo el semestre, en el examen final no la van a usar, porque son los lineamientos de mi universidad, repito. Mm. Entonces, más vale la pena acostumbrarse a usar el cerebro todo el tiempo, si bien hay errores, que es lo normal, esperable y parte del proceso, que llegar
momento del examen final en una nota que sí cuenta y que sí les impacta y que sí les importa y no tener las herramientas con que hacerlo porque siempre lo hizo la inteligencia artificial. Mi experiencia ha sido que cuando les he dado algún estudio de caso o parte de él para la casa como tarea, me he dado cuenta que la preparación ha sido netamente hecha por la IA. Entonces, yo trato de priorizar el tiempo en clase para que lo hagan y les enfatizo mucho eso. No sé si es que los enfatizo, los cantaleteo tanto que los he convencido de que vale la pena que en realidad piensen por sí mismos, pero creo que en mi caso al menos se dan cuenta de la inutilidad de llegar sin entrenamiento a un examen cuando tuvieron todas las oportunidades durante el semestre. Y les quita el estrés, ¿no? Que el examen final no se sienta como examen final. Y para finalizar esta parte, mi objetivo no es la nota, sino que ellos aprendan la lengua, consoliden competencias y que se familiaricen con protocolos laborales. Y eso es lo que yo siempre les pregunto al final del curso. ¿Sientes que lo lograste? Y en general me dicen que sí, no siempre, no es que tenga cursos perfectos, pero en general me dicen que sí. Entonces no hago una guerra al respecto y a veces si lo usan, como en niveles B2-2 que tengo este nivel, este semestre, les pido que me expliquen y me justifiquen todas las veces que usaron la inteligencia artificial. No que no la usen, sino que me expliquen por qué y cuándo. Vale, muy, muy interesante tu respuesta. Me gusta muchísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto llegamos al final del webinar. O sea que muchas gracias a ti, Andrea, para este webinar, esta ponencia en línea muy, muy interesante. Muchas gracias también a todos por vuestra asistencia, vuestra atención, vuestras preguntas. Y bueno, esperamos que la sesión nos haya resultado útil e inspiradora. Imagino que sí. Os recordamos que el webinar también estará disponible en replay en el canal de YouTube de Edición Maison de Langue, y por lo que podéis volver a verlo cuando queráis. Y bueno, además, y una última cosa, que además en los próximos días os enviaremos un correo con acceso a la colección completa de Mundo Profesional en formato digital y para 3 meses. Así vais a poder ojearlo, verlo muy bien, ver también todas las páginas de estudios de caso, o sea, entrar muy bien en Mundo Profesional y comprobar un poco también todo lo que ha dicho Andrea. Y gracias de nuevo a todos y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Adiós. Adiós, hasta pronto. Gracias.